Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta de pan y dependiendo del país en el que vivas, lo conocerás como pan inglés, pan de molde, pan de caja, pan lactal o, si eres aquí de España y sobre todo de mi generación, pan Bimbo. Bueno, esta receta en realidad es un pan inglés, ya que lo vamos a hacer con su tapadera y es una receta perfecta, ya que vas a encontrar la combinación ideal de sabor y durabilidad, ya que te va a durar tierno durante más tiempo. Yo te invito a que veas el vídeo completo, ya que en él te voy a solucionar prácticamente todas las dudas. Si después de verlo entero te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Esta receta es tan buena que si sueles comprar este tipo de pan, te aseguro que después de hacerla no volverás a comprarlo. Y no me entretengo más, y vamos con los ingredientes. Que como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiar los ingredientes con comodidad. Y comenzamos con la elaboración de la receta, que vas a ver que es muy sencilla. En el bol de la amasadora ponemos los dos tipos de harina, es decir, la harina de trigo de todo uso o harina panadera con un 10,8% de proteína y también la harina fina integral. Ponemos a continuación la levadura seca de panadero, el azúcar, la leche tibia y por último la sal. Todos los ingredientes excepto la mantequilla sin sal. Y ya estamos listos para empezar con el amasado. Yo lo voy a hacer a máquina, pero lo puedes hacer sin ningún problema a mano. Puedes utilizar el gancho amasador o la pala. Yo te recomiendo, si tienes el accesorio pala, que lo utilices. Vas a hacer un amasado mucho más intenso y vas a obtener mejor resultado. Ponemos a velocidad baja y en el primer minuto se va a integrar la harina en la masa. Esta parte del amasado se conoce como frexado y en realidad no es el amasado todavía. Pasado ese minuto, ya se ha integrado la harina, ponemos de golpe la mantequilla sin sal, que está a temperatura ambiente, es decir, blandita. Seguimos siempre a velocidad baja. En aproximadamente unos 2 minutos se integrará completamente la mantequilla y vas a ver cómo la masa se quedará totalmente pegada al bol de la amasadora. Entonces subimos la potencia a una potencia media, a un 3-4 aproximadamente, y en 10 minutos vas a ver cómo la masa se despega completamente del bol. En ese momento ya estará perfectamente lista la masa. Y ahora lo que vamos a hacer es extender la masa sobre la mesa de trabajo. Vas a ver cómo después de este amasado tan intenso, la masa va a estar muy elástica pero ligeramente pegajosa. Aunque yo no lo hago, seguramente te resultará más fácil de manejar si te pones un poquito de aceite en las manos y en la mesa de trabajo. Si realizas el amasado a mano, quiero enseñarte un poco cómo sería el amasado. Fíjate en los movimientos, un poco la técnica del amasado francés, sobre todo después de integrar la mantequilla. Pero puedes ver perfectamente el amasado a mano en nuestro vídeo del pan de Viena, ya que la masa es muy parecida. Y listo, ahora simplemente tenemos que bolear la masa, es decir, vamos dejando caer la masa encima de nuestras manos, dándoles pliegues justo por abajo, la dejamos en la mesa de trabajo y con este movimiento circular vamos cerrando y completando la bola, dándole tensión. De esta forma ya la tenemos lista para el primer reposo, que la vamos a poner directamente en el bol de la amasadora. Le he colocado un poquito de aceite, así de esta forma no se me pegará. Ponemos la masa dentro y la tapamos con papel film, con un paño húmedo o con un gorrito de ducha, como prefieras, y en aproximadamente 2 horas habrá triplicado su volumen. Ya ha pasado el tiempo y fíjate cómo ha crecido, pero antes de formar el pan te quiero enseñar el molde. Este es el molde que voy a utilizar, el molde característico con tapadera. Le vamos a poner un poquito de aceite para evitar que se nos pegue el pan y lo podamos desmoldar con facilidad. Yo he utilizado aceite en spray, pero puedes utilizar aceite normal, sin ningún problema. Y ahora sí, ya estamos listos para formar nuestro pan inglés o pan de molde. Es fundamental estirarlo, lo tenemos que hacer con cuidado, aunque vas a ver que la masa está muy relajada y le quitamos todo el aire que se ha producido en la primera fermentación. Sobre todo tenemos que darle tensión y quitarle todo este aire, porque la característica principal de este tipo de pan es que la miga quede prieta, es decir, que no quede con agujeritos. Podrías ayudarte sin ningún problema
de un rodillo. Yo lo estoy haciendo totalmente a mano. Y ahora, como a la hora de estirarle y quitarle el aire te va a quedar demasiado ancho, lo que hacemos es darle unos pliegues a los lados para encoger un poquito la masa. Y ahora sí, una vez que lo tenemos todo bien aplastado, empezamos a formar como si fuera una barra. Como ves, súper sencillo y procurando que nos quede lo más igualado posible. Es importante, según vamos enrollando, que nos quede bien apretado. De esta forma no se nos abrirá el pan luego cuando lo cortemos y nos quedará todo bien uniforme. Lo vamos apretando bien e igualando lo máximo que podamos. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Vamos cerrando completamente, pellizcando con los dedos, tanto la parte de abajo como también en los laterales. Como ves, no tiene ningún misterio y es súper sencillo. Y de esta forma tan fácil y tan rápida tenemos la forma dada a nuestro pan de molde. Y ahora ya simplemente nos queda introducirlo dentro del molde. Tenemos que asegurarnos de que el cierre queda bien cerrado y que nos queda justo por abajo. Y listo, lo adaptamos un poquito, lo aplastamos y nos queda un poquito más de masa en un lado que de otro para igualar. Y ahora tenemos que dar la segunda fermentación. Tenemos que tapar, yo lo veré con un gorrito de ducha, que es lo que más me gusta, pero puedes usar también sin ningún problema papel film o un trapo. Lo tenemos que dejar en un lugar cálido hasta que casi llegue al borde, unos 60 a 90 minutos aproximadamente. Y faltando aproximadamente 2 deditos, ya estará listo para hornear. ¿Por qué hasta esa altura? Muy sencillo, porque le vamos a poner la tapadera. Si no le pusieras tapadera, podrías dejar que llegue hasta el borde sin ningún problema. Ponemos la tapadera y nos vamos para el horno, que tenemos precalentado a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible, y estará aproximadamente entre 27 a 30 minutos aproximadamente, dependiendo de tu horno. Y no te haces una idea de lo bien que huele según se va cocinando. Vamos, es una auténtica maravilla. Y ahora sí, ha llegado el momento de desmoldarlo. Tenemos que desmoldarlo en caliente. Por eso tengo los guantes de horno y la rejilla preparada para dejar que se enfríe. Quitamos la tapadera con cuidado y gracias a que le hemos puesto el spray para desmoldar, lo vamos a poder desmoldar con muchísima facilidad. Fíjate cómo simplemente dejándolo caer, poquito a poco y sin forzarlo, lo podemos desmoldar. Y bueno, no me puedes negar que tiene una pinta, vamos, espectacular. Y te aseguro que cuando lo pruebes, te va a enamorar. Y aunque no lo he dicho, es importante que te acuerdes de ponerle un poquito de aceite también en la tapadera, para que lo puedas desmoldar fácilmente, si no te costará muchísimo más. Y ahora simplemente tenemos que tener fuerza de voluntad para dejar que se enfríe. Cuando ya al tacto no esté caliente, tienes que guardarlo en bolsa de plástico. Es muy importante que ya lo guardes en bolsa de plástico, ya que es un pan casero que no tiene ningún tipo de conservante. Si lo guardas en bolsa de plástico nada más quedarse frío, te durará tierno sin ningún problema hasta una semana. Pero vamos, te garantizo que en cuanto lo pruebes, si te dura más de un día, será un milagro. Y ahora quiero que te fijes en el corte. El pan que tengo justo al lado es exactamente la misma receta, pero sin ponerle la tapadera. El tiempo de horno es aproximadamente el mismo y a la misma temperatura, para que tú decidas si te gusta más con la tapadera o sin la tapadera. La característica principal, para que te fijes, es que si le pones tapadera, la miga quedará más prieta. Si te fijas, el otro tiene una miga más abierta, aunque le hemos hecho exactamente igual. Hemos utilizado el mismo proceso y lo hemos estirado exactamente igual. Pero gracias a la tapadera la miga queda más prieta y nos queda perfectamente cuadrada para hacer unos sándwiches maravillosos y unas tostadas espectaculares. ¿Verdad que tiene buena pinta? Bueno, pues te aseguro que el sabor es todavía mejor. Vamos, una auténtica maravilla. Y ahora quiero que te fijes muy bien en la textura de la miga, que es una pasada. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, me pones el comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y otra de las ventajas de la receta no solamente está en el sabor, la ternura y la durabilidad, sino que en esta receta no hemos utilizado un huevo y hemos obtenido un resultado todavía mejor. Así que yo te animo a que lo prepares y que me comentes qué te parece el resultado. Vamos,
como te dije en la introducción, si haces esta receta, te garantizo que si compras este tipo de pan, no volverás a comprarlo nunca más. Ah, y no te creas que me he olvidado de la novedad de las recetas de pan que hemos puesto este año. Te dejo ya a continuación el porcentaje de panadero para que hagas la cantidad de harina que más te guste y puedas hacer las cantidades de panes que prefieras. Este es el molde que he utilizado para la receta. Si no tienes este tipo de molde, te dejo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario el link a la tienda donde lo he comprado. Y bueno, te recuerdo, si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva videoreceta. Y te recuerdo que estamos en Instagram, me puedes seguir allí, sobre todo para hacerme consultas a través del chat cuando estés preparando cualquier receta. Y además te recuerdo que Recetas que Funcionan está en muchas otras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y también en Telegram.